Ok, esto ya está grabando. Buenos días, Xavier. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, aquí. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Es una gran aventura responder al reto de irse cuando uno descubre las películas, especialmente en la adolescencia y sobre todo tenerlas en un pasado de infancia dentro de tu inconsciente, ¿no? Entonces en la adolescencia descubres el cine como espacio, como la sala cinematográfica y todo lo que conlleva ir al cine y empiezas a crear un vínculo de conocimiento con la vida, ¿no? de vínculo con todo lo que has estado vivo y lo que ha sucedido en esas películas. Y por supuesto que por circunstancias vitales uno tiene que, casi por obligación, tiene que plantearse qué hacer en la vida, y después de varios intentos... Putada, ¿no? Sí. Porque a mí me gustaría no planteármelo nunca. Ya, pero a esto estamos obligados. Yo creo que es algo que siempre tienes ese momento del día en el que estoy haciendo lo que debería, estoy siendo útil para la sociedad, todas estas cosas que llegan como un torrente cuando estás a los 17, 18 años, ¿no? Que tienes que empezar a ser algo. Y después de varios intentos frustrados, como no tiene que ser de otra manera, porque con 18 años, 19 no sabes, ¿no? La vida tienes que vivirla, ¿cómo vas a saber qué tienes que hacer? Pues tanteando varias opciones, una fue llegar por accidente a un curso de cine que me maravilló de tal manera, empezar a entender el lenguaje cinematográfico, el cine como lenguaje, que ya me apunté a una escuela para saber qué era el cine, y desde entonces pues ha sido todo un proceso de llegar a materializar pues el hecho de hacer una película o esto. ¿Y de aquella experiencia académica cinematográfica, en qué te quedaría? Bueno, va muy relacionado con lo que te estaba diciendo, porque en realidad para mí, o sea, el descubrir el cine como lenguaje, el hecho de que con imágenes y sonidos estás generando una situación que tiene que ver con una mirada, con un destino a una mirada que es la del espectador, que es este cruce de miradas, que es la tuya con la del espectador. Descubrir esto día a día en una escuela, sinceramente la suerte que tuve de tener profesores que verdaderamente te enseñaban esto, pues la recuerdo maravillosa, la recuerdo muy inocente, muy ingenua, muy poco, o sea, muy visceral. Y esto me resulta, porque no solo es descubrirte a ti mismo descubriendo ese lenguaje, sino también descubrir películas y películas y películas, ¿no? Y esto, claro, estás constantemente arrollado por esta multitud de estímulos y de lo que es el cine, ¿no? ¿Un trabajo y una película nace de una pulsión emocional, de esa intensidad con la que vives el cine, o de decir, tengo que hacer una película porque ya tengo una edad y creo que hay que empezar a buscar una historia, o la historia te busca a ti? Ya sé que es un tópico lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, no, a ver, a veces el tópico... Es real. Sí, ¿no? Es más que ser una cosa que pueda ser como casi despectiva, no lo es, porque te está hablando de algo que sucede, ¿no? Siempre. A ver, en mi caso, yo creo que siempre pensé que cuando estudiaba cine yo no estaba preparado para hacer una película. Es verdad que lo he ido pensando más con el tiempo, pero lo pensé porque yo creo que uno tiene que estar dotado, capacitado, cada uno en su momento, para contar aquello que quiere contar, o para descubrir lo que quiere contar con imágenes y sonidos. Y al menos siempre he tenido una cámara cerca y siempre he estado grabando cosas con la cámara. Hice un par de cortos, hice videoclips, esas cosas que estás todo el día tanteando. Pero una película en sí no vino hasta que se cruzaron
toda una cantidad de circunstancias y coyunturas muy concretas que dieron la posibilidad de florecer algo que estaba dentro, que era: algún día tendrás que hacer una película, sí, y este ha sido el caso. Conocer a Pablo, o sea, fue como un amor a primera vista, ¿no? El profesional. Porque acaba siendo el actor, el guionista. Bueno, o sea, es que sí. una de las tres partes de la silla, ¿no? Bueno, me encanta la pregunta, porque cuando tú me preguntas el hecho de que por qué, cómo has llegado a hacer tu primera película, es verdad que Pablo es absolutamente fundamental en este hecho. Y la pregunta anterior continúa con esta pregunta, que es que sí, en realidad es un amor a primera vista, claro, porque Pablo es un personaje con el que te impregnas y te quedas pues maravillado, ¿no? Y desde el principio nuestra relación fue pues bueno, yo creo que hemos mantenido una conversación desde el día que nos conocimos, que a lo mejor hace como 14, 15 años, una conversación que se ha traducido de una cantidad de formas muy distintas, y en el caso que nos ocupa es una película. Nosotros nos conocimos en el teatro, estudiando teatro. Yo ya llevaba todo mi impulso de cineasta frustrado, y esa eclosión con él, con su poeta, que es lo que es un poeta, pues con el paso del tiempo y de hacer muchas cosas en teatro, cosas en poesía, cosas en literatura, pues ha acabado en esta película. Sí, sí. Por fortuna. Ya que la acción se sitúe en una fábrica abandonada, o sea, ya tiene mucho que ver con la propia estructura de la película y la propia intención de la película. Porque una fábrica abandonada, echas el tiempo hacia atrás y también está llena de capas del tiempo, de lo que fue, de lo que podía haber sido, de lo que ya no es, de lo que nunca va a ser, de lo que posiblemente puede que sea en un futuro. O sea, hay también un montón de capas y un montón de historias ahí. Y eso tiene que ver mucho con la estructura de la película. O sea, en un lugar que aparentemente está vacío, está lleno de mucha historia, de mucho tiempo y sobre todo memoria. Y en nuestra película va en consonancia a esa estructura de capas que yo diría yo, si me lo permites, infinita. Porque la película se termina, pero continúa. Sí, sí, sí. Continúa, por ejemplo, en esta conversación, ¿no? Y además la fusión infinita de géneros que tiene la película. Sí. O eso que también haces de lanzar los títulos casi a mitad de la película. Bueno, yendo por partes. No, es que claro. Sí. El espacio casi que viene dado por el mismo inconsciente que llevamos nosotros y nuestra propia necesidad de discurrir casi simbólicamente, ¿no? Quiero decir que para nosotros este personaje habita en la soledad, o sea, su soledad es el estado desde el que queremos partir. Entonces un espacio que es una fábrica abandonada, como tú bien dices, es un espacio vacío, pero es un espacio vacío que lo ha llenado, que tiene un pasado, que tiene una biografía que ya ha sucedido, ¿no? Y tú lo estás viviendo. Palpita en las paredes, palpita en la textura, palpita en el silencio, palpita en los sonidos, palpita en todo lo que habita ese espacio, que en forma vital solo es el personaje, pero está toda esa especie de latencia ahí, ese eco, ¿no? Y un espacio, una nave industrial, que en este caso, como tú has dicho, esta especie de sucesión que casi lleva al infinito, esta misma fábrica, esta nave abandonada, para nosotros tenía que ser una nave infinita, una nave deshabitada, ¿no? Una nave que simboliza la soledad en la que ha quedado el mundo, en concreto el mundo que habita ese ser humano que ha quedado allí.
Y el espacio adquiere desde el principio, que eso es como un elemento que habíamos, o sea, que concienzudamente lo teníamos presente y deliberadamente lo queríamos presentar, el espacio en sí mismo ya es un personaje. De hecho, también tienes la sensación de que no vas a salir en ningún momento de la fábrica abandonada, pero sí, hay exteriores y eso te da como la vuelta. O sea, parece que el personaje sea múltiple. Sí. Parece que en el mismo momento, en esa fábrica y en el exterior, esté el personaje desdoblándose. No sé por qué me ha venido esa idea. Bueno, porque para nosotros la nave es el mundo y no puede haber un más allá del mundo, ¿no? El más allá del mundo es el vacío, pero como tú bien dices, da la vuelta, porque en realidad él vive en el vacío, y entonces si él vive en el vacío, lo que hay fuera del vacío, que es pues esa proyección, esa imaginación, esas ficciones, eso no se sabe. Es un poco lo que nos lleva también a nosotros, ¿no? a los hacedores del lenguaje, que me refiero a todas las personas, a la gente, ¿no? Que siempre tenemos esta necesidad de proyección hacia un exterior o un más allá o un otro. Además, realmente no sabes qué película estás viendo y no sabes en qué momento lo que estás viendo forma parte de la película o todo realmente forma parte de la película, hasta el proceso de creación que aparece en la película. O sea, hay un montón de capas reales, ficticias, realficticias. o sea, la idea es también convocar al espectador a que se lance al abismo y disfrute, porque al final acabas reflexionando demasiado sobre ti mismo y sobre lo que significa la imagen en vez de tantas imágenes, ¿no? Porque ahora vivimos en un mundo de imágenes, pero vosotros reivindicáis la imagen. Sí, la imagen con la capacidad anterior, la imagen con la capacidad de expresar algo realmente, de representar algo más allá de sí misma, ¿no? Es un poco lo que sucede hoy en día, ¿no? Que todo es lo que vemos, ¿no? Y todo parece ser que no puede ir más allá de lo que vemos, ¿no? Y en esta especie de tiranía, esta especie de apabullamiento constante de imágenes, ¿no? Por todas partes y con todo, ¿no? Y aquí hay una necesidad como de exprimir, por vía de la extenuación en cierta medida, ¿no? De exprimir esta capacidad que tiene la imagen de resistir aquello que representa, aquello que enseña, y en ese agotamiento, en esa especie de enfermedad en la que llega a vivir, esa especie de no poder más, todo tan excesivo, pues ella misma respira como, o parece, ¿no? Pero muy importante porque la mira al espectador, porque la imagen en sí misma es aquello que hay allí, pero lo importante es siempre aquella mirada. Entonces, no es un ensayo fílmico para nosotros, un ensayo que tampoco pretende solucionar nada, sino simplemente plantear que tal vez la mirada sea la imagen, ¿no? En sí misma, y entonces poner acento en la mirada, que el propio espectador sienta que es una mirada primero conducida, y cuando se siente que o rechaza o se deja llevar o se seduce o se somete a esa mirada guiada, entonces él decide, el espectador puede decidir si lo acepta como mirada, ¿no? De hecho, en la película empieza que la cámara sigue al vigilante, pero hay un momento que es el vigilante que dirige la cámara, y entonces el espectador entra dentro de la película. Nosotros formamos parte de la película en todo momento, se nos interpela constantemente. Constantemente. Es un personaje más para nosotros, el espectador, en esta película, y es casi como una declaración de principios en cuanto a una película, ¿no? En cuanto a lo que puede llegar a ser una película. Como dices, en realidad la película empieza con una cámara, con una imagen que no pertenece a nadie ni se ha adueñado de nadie, ¿no? Todavía como imagen, ¿no? Y entonces esa imagen en esa especie de espacio, que no es nada más que ella misma, porque ella es quien genera el espacio, encuentra
un personaje y tal vez exista una vinculación, una relación que se va viendo que puede llegar a ser, que en ese caso llega a ser de amor-odio, ¿no? de dependencia y de necesidad de independencia, ¿no? Es una relación de pura, o sea, de tú no vives sin mí, yo no vivo sin ti, ¿no? Y todo lo que el personaje puede llegar a preguntarse y a responderse en cuanto a la capacidad que tiene de generar su propia existencia a partir de la imagen, de su propia imagen. Es como esa idea, ¿no?, de que un espacio, un lugar existe si hay alguien que está allí, si no, no existe. Sí, esta idea está, por supuesto, pero a mí me gusta pensar que pueda existir ese espacio, aunque no haya nadie. Porque en realidad... Pero no hay un testigo, ¿no? No hay alguien que lo documente. Sí, esto... Vea. Sí, pero yo creo que esto es una pregunta que nos vamos a romper la cabeza, y esto es fascinante, ¿no? Porque en realidad la película empieza sin un personaje. Entonces, ¿quién está habitando ese espacio? No lo habita nadie, más que la mirada del espectador. Entonces el espectador está presente. Como en una de las proyecciones, con toda absoluta fidelidad a su mirada, un espectador nos decía y con todo, por supuestísimo, el derecho a decidir lo que él quería, nos decía que él no quería sentirse espectador en una sala de cine, ¿no? Genial. Esto es una manera de vivir el cine, ¿no? En este caso reivindicamos un poco esta mirada del vacío, ¿no? ¿Quién está mirando ese vacío? Hay un personaje que es el espectador. Luego aparece otro personaje y a lo mejor el espectador se relaja cuando las convenciones van apareciendo un poco más reconocibles, ¿no? Y ese espectador se relaja y se desentiende de sí mismo. Ahí ponemos el dedo. ¿Y esa mezcla de géneros que tiene la película? Porque hay una realidad social, el absurdo de muchos trabajos en el mundo que vivimos, porque yo he trabajado así y me he sentido también absurdo. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué hay que vigilar esto? Si aquí no viene nadie, si esto está que se cae a trozos. También hay una idea de la serie B, de las películas de espías, de las películas de aventuras, de las películas de más cine de reflexión a lo Antonioni, a lo por qué no decirlo, David Lynch, como alguno de las personas que han hablado sobre la película. En el fondo, la búsqueda siempre es como un espejo que rebota, ¿no? Tu mirada rebota y la búsqueda siempre es interior. Lo que pasa que hay momentos de la película que dices, hostia, aunque quieras hacer algo con lo que gozas, los monstruos y los fantasmas siempre están ahí, ¿no? Bueno, sí, está claro, es una mochila de referentes que llevamos, ¿no? Y que indudablemente cuando nos planteamos hacer una película que se construye a sí misma, una película que se descubre a sí misma como cine, en nuestra honestidad hay todos estos referentes, hay toda esta acumulación, ¿no?, de vivencias en las salas de cine y viendo películas, y el género te da el matiz del cine, ¿no? O sea, a mí hay momentos en los que me hubiera gustado poner para mí mi género por excelencia, que es el western, y ya no cabía dentro de eso, ¿no? Era como ya poner aquí, por decirte una cosa anecdótica, porque está un recorrido por el cine como lenguaje, cómo se ha expresado a nivel social a través de este trabajo, que es un poco lo que para lo que estamos utilizados en esta sociedad, ¿no? El trabajo, ¿no? Esta especie de absurdo que decías, ¿no? Esta ocupación que nos mantiene como en una supuesta vida, ¿no? Pero también a su vez hay un recorrido por el cine como medio, ¿no? Y cómo se gestó desde sus inicios el invento del cine, de hecho hasta la fotografía, ¿no? Intentamos hacer un recorrido por lo que es la misma historia del cine, en cuanto a que primero hay un cine
que no tiene sonido, el cine mudo, que es un cine que se expresa a través de las imágenes, que no se apoya en la palabra llega más tarde. Se van descubriendo también estas cosas un poco a medida que la película avanza, ¿no? Y se sofistica, ¿no? Háblame del tratamiento del sonido, porque a mí me parece que ya desde el primer pequeño prólogo de la película, que es realmente, estamos dentro de una película ya, de la materia fílmica de la película, de la materia casi de una manera orgánica. Nosotros, nuestra piel está en, nuestros espectadores vamos a formar parte de la película, pero del material, ya desde el principio. Sí, porque el sonido es lo tridimensional, ¿no? Es aquello que te ubica casi como vitalmente, como físicamente en los espacios, ¿no? Entonces el sonido, más allá de ser un simple soporte, o sea, una simple muleta para expresar a través de la imagen, ya es imagen en sí misma. El sonido o sea, está generando constantemente imágenes en nuestro cerebro, ¿no? En nuestra mente. Y convive y hasta discute con la imagen, para ser una imagen más completa. Entonces el trabajo de sonido es absolutamente preciso y hay una investigación, muchas capas y muchos niveles en cuanto a mensaje, ¿no? en sí mismo, ¿no? Para empezar, como anécdota, el primer sonido de la película, de los primeros sonidos, es un primer cut de toda la película, de todo el sonido ya hecho de la película, comprimido en 10 segundos. Imagínate, o sea, ya se escucha toda la película en 10 segundos, un cut que se hizo pues un año antes del montaje final, ¿no? Pero ya hay una hora y 30 y pico minutos, una hora y 45 de todo comprimido, con todos los diálogos. Se oye un que ya es toda la película. O sea, que hay como ya hay pues esto, ¿no? Como señales, relámpagos que ya te van anunciando esta especie de percutiva intención de hacerte consciente de que estás allí viendo una película que se está haciendo esa película y se está devorando a sí misma. O sea, cada vez que la vemos, la película se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo la película se está haciendo. Absolutamente. Eso... Que no la veamos. Sí, esto sería... Pero dentro de nosotros está ahí. Una vez que la ves, por ejemplo, también en la película hay un momento de esa crítica de la saturación de imágenes. Sí, decir, ella basta, misma. ¡Basta, por Dios! Sí. ¿no? Ella misma se satura, ella misma... Sí. Y ella misma se condena, ella misma se... Porque es imposible abstraerse del mundo en el que pertenece, ¿no? Absolutamente. Esta contradicción, bueno, para mí está... No es que esté hablado desde un punto de vista consciente, pero el pensamiento heraclitiano está ahí, esa contradicción de cómo es el mundo, de que la imagen en sí misma, todo lo que critique ella misma lo va a representar ella misma, porque ella misma es imagen, ¿no? y en la manera en que se presente, ¿no? Está todo el rato este discurso. No te puedes despojar. No te puedes despojar, esto está claro. Y por eso hablar de la película ya es hablar para alguien que no la haya visto, ya se está haciendo su película y se la va a encontrar, como para alguien que ya la ha visto, pues la digiera más, la interprete distintamente como lo hizo viéndola en la sala. Pero bueno, yo creo que el antes y el después de la película deberíamos valorarlo como algo que existe siempre en una película. Es que para mí es maravilloso. Para mí, en realidad, el hecho de que alguien haya hecho una película entiendo el valor autoral, pero es muy... O sea, individualizar una creación cuando hay todo lo que hay siempre, con la cantidad de gente que la ve, con la cantidad de gente que con su mirada está generando ya todo lo que es la película en sí mismo, hablándola, viéndola, amándola, odiándola. Javier Rueda en la película, la aportación,
cómo trabajas sobre todo la luz, el formato, la textura, porque ese, para mí, desde el primer plano, te están invitando no a entrar dentro del espacio de la película, sino a entrar dentro del elemento fílmico, de la materia fílmica, del objeto. Y entonces todo ese proceso que hay de formatos, texturas, ¿fue una idea de ir trabajándola, o ya al principio ya tenías idea de que había que hacer un recorrido por todo? Bueno, si la película no es una unidad en su supuesta dirección y somos yo y Pablo, no es una dualidad, sino que ya estamos en la tríada, que es el señor Javier Rueda, que aparece como tercer individuo que con su infinito impulso creador, pues, y su capacidad y su necesidad casi vital para generar, pues entendió que su responsabilidad era pues hacer imagen de todo esto, ¿no? De todo lo que estábamos. Y en eso pues ya se ve el resultado, ¿no? Yo creo que conjuntamente él entendió que, bueno, que era tirarse a un vacío. También por lo que siempre ha explicado, ¿no? En su recorrido personal, en una manera de rodar nueva, diferente, en la que se tiraba a un abismo que era pues experimentar y vivenciar casi la fábrica. Por ejemplo, en el caso de la fábrica estuvimos tiempo ahí rodando y casi que nos volvimos materiales de la misma nave, ¿no? Y él pues casi que como que interiorizar y asimilar todo lo que tenía que ser esta imagen, que tenía que partir de una imagen casi enferma a una especie de cosa que se purificaba, ¿no? Y bueno, yo creo que lo vivió y lo entendió pues de maravilla, ¿no? Porque personalmente el resultado a mí me parece fascinante. Bueno, el rodaje desde la creación, desde la modulación de la luz, era brutal, ¿no? Porque bueno, era ir allí a ver cómo el sol está entrando por estas paredes. Pues si no podemos rodar esto porque el sol hoy está tozudamente se ha puesto intenso, pues vamos a tener que ir a otra parte de la misma fábrica a rodar lo que aquello, ¿no? Entonces volveremos aquí a las 7 de la tarde porque aquí la luz yo ya veo que tendrá esta. Y entonces vale, pues vamos a cambiar el plan de rodaje y volveremos allí, ¿no? Y esto fue, bueno, en este sentido el rodaje no es que fuera ni mucho menos improvisado, pero sí que se dejó seducir todo el equipo por la improvisación para generar todo este tipo de naturaleza, que es la naturaleza que vivíamos, ¿no? Ahora la pregunta del millón. Como es una película que no se acaba, que continúa, que el público tiene una parte fundamental en ese sentido, ¿qué te ha sorprendido más de los debates? Por ejemplo, cuando habéis estado en Shanghái, allí se produjo un debate, ¿cómo fue? Porque son una gente diferente, con otro tipo de cultura, otro tipo de vida. Sí, bueno, para empezar, la selección primera en el Festival de Shanghái ya en sí mismo anunciaba algo que no estaba en nuestras expectativas desde un punto de vista global, ¿no? Nuestra idea primera era que el recorrido fuera local y que ya en nuestros sueños, seguramente cada uno en su epopeya personal, pues se imaginaba que sería de lo poco a lo más y a saber lo más, ¿no? Pero el destino nos depara muchas cosas. Nos depara muchas cosas, y en este caso nos deparó un primero, pues vais a ir a China. Y sí, vais a ir a China. Esta película os llevará a China y luego os hará volver, ¿no? Con toda su. Pues ya el hecho de ir en el viaje que hicimos con Esther y Rosa, gracias se tiene que decir, a Ramón Llull, que nos dio una pequeña subvención para costear los billetes. Esta aventura ya de ir con esta película, que ya los que lo habíamos hecho sabíamos que estaba muy viva, que la llevábamos en nosotros, el hecho de ir ahí ya era una aventura que nos estaba regalando la propia película.
Y la sorpresa mayúscula fue pues encontrar una recepción mayormente entusiasta desde el punto de vista de haber visto algo que les generaba un debate, un conflicto que necesitaban expresar, ¿no? Y pues tras la proyección primera en la que estuvimos nosotros, el debate pues fue muy intenso, constatando que, bueno, que su mentalidad pues no es exactamente como la nuestra, y sus inclinaciones, sus obsesiones tenían que ver con cosas que a lo mejor nosotros no es que no hubiéramos pensado, pero no le damos una importancia tan vital. Esto en parte, porque la película se lee como lo que es, ¿no? Pero fue muy acalorada la necesidad de que ellos no entendían por qué necesitábamos retratar la soledad de esa persona, esa soledad tan triste, tan desesperada, ¿no? Había mucha fijación en esto, ¿no? Y el hecho de que hablara tan tarde ese personaje, que necesitaba el cariño humano, ese amor que no tenía, ¿no? Que le teníamos que dar. Bueno, en ese sentido, a nivel de lenguaje audiovisual fue muy discutida, muy bien entendida y muy sorprendente. Más que la soledad, diría yo, el vacío. El no encontrar un apoyo, pero ni un apoyo ni físico ni emocional. Porque cuando él está cuando está solo, trabajando, vigilando, se supone que vigilando, está completamente interactuando con todos los elementos, con todos los objetos, con toda la maquinaria industrial. Está como intentando reflejarse en algo, pero no lo encuentra. Es como ese vacío inmenso en el que no encuentras ese apoyo, ¿no? Ese apoyo, aunque sea objeto. Sí, es casi una búsqueda mística, ¿no? Sí, una búsqueda incesante. De cómo el entorno, el mundo en el que vivo me explica lo que soy, ¿no? Eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? En el fondo. Ahí está esa necesidad. Nos para encontrar apoyos que en realidad no lo encontramos dentro y pretendemos encontrarlos fuera, ¿no? Es una búsqueda inútil. Ahí está un poco la conclusión del personaje, ¿no? Cuando con una cámara, que es lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos pasa, y es una reflexión sobre el hecho de cinematográfico fascinante, creo yo, ¿no? De por qué haces una película, ¿no? El hecho de que él entienda que con una cámara puede hacer una película, construir ficciones, ¿no? Y él, esa emoción, esa especie de estímulo vital que siente al poder recrear toda esta especie de mundo, que al final él mismo ve como falso, ¿no? Él mismo ve como vacío realmente, ¿no? Todo lo que ha creado él mismo es tan vacío o más que la propia nave donde vive, y esa es su fatalidad. Pero como mucha gente, en el caso de China, mucha gente, por ejemplo, otra visión en el Cairo, que esto fue también muy maravilloso, también por su cultura cinematográfica más cercana a la nuestra europea, veían esta especie de decadencia más cercana a Beckett. Recuerdo que allí hablamos mucho de Beckett en el Cairo, ¿no? Veían estas resonancias más europeas y más cercanas al lenguaje, no tanto a la persona, a lo humano, sino más a lo humano desde el punto de vista más emocional, sino más a lo humano desde el punto de vista de la capacidad de generar lenguaje, ¿no? Y todo ese vacío, que también es el lenguaje en sí mismo, ¿no? Ese otro alterno, o sea, esa otra, ¿cómo le diría? Ese otro yo nuestro, ¿no? Que es nuestro diálogo con nosotros mismos, el lenguaje, ¿no? En todos los niveles, que lo soporta la imagen en el caso del cine, ¿no? La imagen de uno mismo. ¿Qué siente uno? ¿Qué es lo que le pasa a él cuando se ve filmado? ¿Qué siente uno? En realidad el vacío que vivimos hoy en día de hacerte un selfie, realmente alguien se ha parado a pensar cuando se ve a sí mismo ya haciéndose un selfie y mirándose un selfie hecho a sí mismo, esta especie de absurdo tan mayúscula, esa idiotez, ¿no? de llegar a esto. Ahí está, ¿no? Ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras si hay alguna película que cambió tu mirada como espectador, o algún autor, cuando eras un chaval. Cuando, por ejemplo, el cine era
una relación de casi ensimismada, casi pontificada, ¿no? De que el cine, aparte de entretener, podía contar cosas en las que yo me veía reflejado de una manera emocional. Una de ellas, porque todos seguramente tendremos. Yo te hablaré de un par o tres, porque creo que cada uno representa un aspecto muy concreto. Primero hay un género que es el western, que es el que me ha acompañado desde pequeño, desde que en una pequeña pantalla que era el televisor, que era donde podías ver los westerns. El western en sí mismo, ese género que para mí es como todo aquello que ha sido capaz de generar la familia cinematográfica humana como mitológico, sin saber si aquello existió de aquella manera o no, toda esa especie de idealización de los valores que es el western en sí mismo, ¿no? Sobre todo como persona humana, de descubrir, de acercarse a lo desconocido. Esto es lo que yo creo, lo que me ha mantenido siempre enamorado, ¿no? del cine como posibilidad. Luego comentar solo dos autores o tres, como mucho, que tienen que ver con este crecimiento, ¿no? Uno es Woody Allen, con el que yo tuve la suerte desde la adolescencia de poderlo ver en cine y de ir viendo sus estrenas en cine y vivirlo primero con los amigos, con los colegas que éramos. Quedar para ver películas de Woody Allen solo para reír era algo, de sus primeras películas, era algo que fue apasionante, cómo se transformó luego en esta especie de descubrir también el mundo de las relaciones intelectuales y emocionales, ¿no? A través de su mirada tan dialéctica y tan lo que es él, ¿no? Esto no lo olvidaré porque fue un parte del crecimiento. Por otra parte, la trascendencia, que es una cosa que a mí me ha ocupado mucho en mi vida, aparece con Bergman y Dreyer, que son como las cimas de un llegar a lo espiritual por medio de la imagen, una muy desde el sufrimiento psicológico y emocional, y la otra desde una necesidad espiritual que casi es como religiosa, pero en su faceta menos ligada a la religión, ¿no? Que es lo que a mí me gustaba de Dreyer, ¿no? Humanista, ¿no? Es humanista, sí. Sí, porque eso Bergman lo decía mucho, ¿no? Que la religión ha perdido al ser humano. Sí. Todo parece demasiado místico y demasiado profundo, y la cotidianidad del ser humano ha desaparecido. Sí, la trascendencia que te vuelve al ser humano, ¿no? No la que te deja, no se sabe exactamente dónde, ¿no? A mí en ese momento de esta adolescencia, principio de juventud, en el que también estás ya descubriendo el cine con lo que te decía antes, ¿no? Como lenguaje, estos autores, podríamos citar muchos, es evidente, pero estos autores, yo cuando veo una foto de ellos, una película de ellos, estoy allí, siempre allí, ¿no? en este inicio de todo, ¿no? Pues Xavier, ya hemos llegado al final o al penúltimo final. Yo siempre digo muchas gracias, gracias por tu película, y sobre todo siempre termino diciendo hasta la próxima película. Hasta la próxima película. Antes que, agradecerte a ti la posibilidad de estar convirtiéndome en imagen a través de hablar de la película que hemos hecho, ¿no? Gracias a ti, formar parte de la película y de la familia del cine en este aspecto tan necesario. Muchas gracias.